Muy buenas noches, bienvenidos al primer live de Solaini. Soy el doctor Reinaldo Chávez Rocha. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que va a ser el tema de la obesidad, con un énfasis más allá de la estética, ¿no? Como hemos anunciado, vamos a esperar unos minutitos de que se conecte la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto, comunicarles, informarles de que el consultorio Solaini se encuentra ubicado en la calle Rosendo Gutiérrez, aquí en la ciudad de La Paz, en pleno centro en Sopocachi, y que atendemos todo tipo de patologías relacionadas con problemas articulares, metabólicas, con problemas de columna lumbar, discos, etcétera, ¿no? Bueno, agradecerles su presencia y esperar un poquito, ¿no? Para que comenzaremos. Ahora les voy a explicar un poquito cómo va a ser la hermenéutica, ya de que este es nuestro primer live que vamos a tener conjunto. Vamos a manejar de la siguiente manera. Les voy a ir explicando cada parte de lo que es la obesidad, sus características, principalmente en qué sentido. Lo que va a ser un pantallazo a lo que es la obesidad, los conceptos principales, la epidemiología, que es muy importante mencionar porque es un dato muy importante que es para la reflexión que tenemos y es principalmente el enfoque que queremos dar a esta charla, sino reflexionar a las personas, los factores de riesgo que predisponen a la obesidad y también los factores orgánicos, o sea, todo lo que condiciona que pueda causarse una obesidad. Las causas como tal, la fisiopatología, o sea, el cómo se produce esta enfermedad, y así la sintomatología, los tratamientos en diversas formas, y vamos a ir realizando preguntas, ¿no? Hay segmentos de personas que ya me han enviado preguntitas, como hemos anunciado antes, que eso las voy a ir leyendo según corresponda en la parte que toca el tema, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan causas, cuando termine de hablar de las causas voy a despejar esa duda. Como también se van a realizar, se va a hacer responder preguntas en lo que va a ser el final de la presentación, así que por favor vayan escribiendo sus preguntas. Tenemos 2 monitores, esta noche estamos acompañados del licenciado Limber y de la licenciada Marta Armijo, ¿no? Que van a ser nuestros moduladores. Ella me va a ayudar leyendo las preguntas y detrás de cámara estamos con el licenciado Limber, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir manejando un poco más organizado este primer tema. Explicarle también que no va a ser la única transmisión que hagamos. Tenemos planeado, según la aceptación que hagamos de parte de los pacientes, que se realice una por semana con una temática diferente, ¿no? Pero muy relacionado con el tema de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de obesidad. La próxima semana vamos a hablar sobre el dislipidemias, o sea, problemas del colesterol específicamente y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la puerta a muchos problemas, la entrada a grandes males es la obesidad, ¿no? Y termina en un conjunto que se llama el síndrome metabólico y eso vamos a ir concientizando poco a poco a los pacientes, ¿no? También les voy a explicar sobre terapéuticas y principalmente la homeopatía que se puede usar en lo que es esta enfermedad, ¿ya? Entonces, comentarnos ahorita. ¿Cómo están? Buenas noches y a toda nuestra audiencia. Pues aclarar también que la gente que está ya conectándose a nuestro live puede ir comentando sus consultas, que al final igual vamos a estar sorteando consultas médicas gratuitas. Entonces se va a apuntar la participación y bueno, pueden hacerlo a través de los comentarios o también puede ser a través de WhatsApp, que ya en estos momentos lo vamos a poner el número en pantalla para que puedan contactarse y bueno, nada, ¿no? Yo creo que ya estamos casi listos para empezar a desarrollar el tema. Tenemos como 10 personas ya conectadas, Doc. Ya, de vez en cuando. Bueno, hacerle un poquito antes de que comencemos a hablar en tema, lo que va a ser el tema, claro, ¿no? El enfoque que queremos dar está mucho más allá relacionado en lo que va a ser la parte estético, pero con un énfasis principal en relacionarnos a lo que va a ser la enfermedad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar de que la obesidad es un problema más que todo de estética, de cómo me veo,
que también tiene su repercusión, pero también es la puerta a muchas otras enfermedades. Tenemos que aprender a no romantizar la obesidad. O sea, ¿qué me refiero con romantizar la obesidad? A decir el cuerpo es mío, yo decido lo que hago. Sí tiene su relación, o sea, nadie les puede obligar a que ustedes busquen ayuda o no, pero sí tiene una repercusión. Por algo es una enfermedad que es considerada como un problema en salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que la problemática no solo causa problemas a una persona, perdón, disculpen la redundancia, sino que causa problemas a niveles estadísticos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Comenzaremos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción, ¿ya? ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad muy compleja, caracterizada principalmente por el aumento excesivo de peso. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro cuerpo comienza a almacenar mucha grasa, ¿ya? Y que eso es paulatinamente. Es una enfermedad crónica no transmisible, o sea, ¿qué quiere decir? Que es de larga data, no estamos hablando que vas a ser obeso en 2, 3 años, sino que es a la larga, mayormente es un ascenso poco a poco en el peso. Obviamente hay factores que pueden predisponer que llegues a ser obeso en 1, 2, 3 años o en menos meses, pero son muy raros, ¿ya? Y es un problema tanto médico, un problema en salud y es un problema también cultural. ¿Por qué? Porque vamos a ir explicando un poquito más. ¿Qué te predispone? Tenemos un 28% de nuestra población que va a ser obesa. O sea, es un número bastante, llevando en relación que 28% es casi el 30% de una población, en los cuales se contempla tanto niños como personas adultas. De este estudio está poco claro, pero hay una pequeña relación que se hizo conjunto a este estudio donde sacó a remarcar que el departamento con mayor obesidad en Bolivia era Santa Cruz, seguido de La Paz, conjunto a la Ciudad del Alto, terminando en Cochabamba. Desgraciadamente, como sabemos, las ciudades pequeñas no son estudiadas, que es una pena, pero sí hay mucha relación conjunto con ella, ¿no? ¿Cuál es el significado que se le da a que nosotros tengamos un 28% de nuestra población con obesidad? O sea, que hay factores predeterminantes muy marcados en nuestra sociedad y también cultural. Al ser un país que tiene múltiples etnias y grupos culturales, es muy diversa la información que se da. Por ejemplo, desde el factor cultural, sabemos de que la obesidad es aceptada y es manejada como un tema de estética, como llamativo, ¿no? Que eso también vamos a tocar un poquito. Ahora, vamos a los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos factores que te pueden aumentar la probabilidad que tú tengas, bueno, en este caso la obesidad, ¿no? Que se presente cualquier enfermedad. Vamos a hablar principalmente de 4 factores de riesgo es importante. Primero, el factor dietético. Segundo, el factor herencia, ¿ya? Tercero, el factor emocional. Y cuarto, el factor cultural. Vamos primero con el factor cultural. Y para eso vamos a hablar un poquito de lo que va a ser nuestra cultura. Principalmente, ¿cuál es el problema del factor cultural y por qué lo estoy poniendo sobre los otros? Porque es muy marcado acá. A nivel cultural, según la topografía que hay de nuestro país, nos vamos a dividir en lo que va a ser el altiplano, los valles y también las selvas, ¿no? Entonces, la cultura altiplánica está muy relacionado con lo que va a ser la producción de alimentos bajo frío, como van a ser los carbohidratos, la papa, y su alimentación y su biodisponibilidad está muy relacionado con este factor. Aparte de que se acepta ampliamente el tema de que una persona, más que todas las mujeres que son gorditas, se las ve más llamativas, opulentas, que son más sexys, por así llamarlos, y dejamos de lado lo que va a ser el factor salud. También está muy relacionado con que se acepta que culturalmente en el embarazo, en el caso de las señoras, se aumente mucho de peso, cuando también eso tiene repercusiones sobre el peso. Hablando directamente de lo que va a ser la culturalidad en el Oriente, es un poco más diferente porque si bien hay alto contenido en carbohidrato, también hay muchas verduras, pero no se les enseña a consumir los alimentos y eso lo tengo muy presente debido a que yo soy pandino, he nacido en Pando, en el departamento.
Entonces es muy poco común que que se consuman verduras, más que todo se prefiere una alimentación más copiosa, ¿no? Hablando de lo que va a ser la zona del valle, que tenemos mucha afluencia de frutas, tampoco es cultural que se alimenten con muchas frutas, ¿no? Hablando del factor herencia, ¿ya? Sobre el factor herencia vamos a manejar un tema muy importante. Se ha descubierto a mediados de los años 70, según un estudio que se hizo en Inglaterra, de que existen factores genéticos determinantes que van a predisponer la obesidad. Es decir, a nivel de los genes, en una persona obesa se alteran la formación de algunos genomas que van a desencadenar en la transcripción negativa, o sea que se producen ciertas sustancias en el cuerpo de manera aberrante o manera mal hechas que van a predisponer la obesidad. Por ejemplo, en los neurotransmisores, en la lecitina, que vamos a hablar después cuando hablemos de lo que es el ciclo del hambre y el saciado, como también en lo que desencadena la obesidad. Se ha descubierto que es 3 veces más probable que haya un obeso varón que una obeso mujer, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea diferente en las mujeres, solamente que tienen menos propensión, ¿ya? En el caso de los niños o hijos de padres obesos van a ser obesos también por un factor de aprendizaje cultural y por un factor genético, ¿no? Hablando un poquito de lo que va a ser el tema del factor nutricional. Bueno, el factor nutricional es muy, muy amplio, principalmente porque es la base principal de lo que va a ser una obesidad exógena. O sea, ¿a qué me refiero con obesidad exógena? Que eso vamos a explicar un poquito después. Pero un antemano nos dice de que la obesidad exógena es la obesidad causada por factores externos, principalmente la alimentación, ¿no? Hay un refrán que dice, tú eres lo que comes, y es muy aplicado en el tema de la obesidad. En la sociedad actual que vivimos hay mucha disponibilidad de comidas copiosas, comidas altas en azúcares, bebidas altas en azúcares y muy poco consumo de verduras, vegetales y de frutas que van a contribuir que haya un desbalance en el peso con un contraste de lo que va a ser el sedentarismo, ¿ya? Sedentarismo se define como una poca actividad física o nula actividad física en algunos casos, ¿no? También hay que hablar de lo que van a ser las calorías líquidas. ¿A qué me refiero? Bebidas que normalmente tenemos en el medio, que pueden ser las bebidas carbonatadas o las gaseosas, algunas bebidas frutadas o derivados lácteos que tienen un alto contenido en azúcares. Y ellas también incluyen las bebidas alcohólicas que van a generar un tipo de azúcar, perdón, mejor dicho, van a generar un tipo de caloría que se llama caloría muerta, que eso vamos a explicar un poquito más, que no tiene ninguna acción metabólica y que va a desencadenar a un aumento progresivo de peso. Por eso también es que el alcoholismo está muy relacionado como una causa de la obesidad, ¿ya? Y para terminar en esta partecita, vamos a mencionar lo que van a ser los factores emocionales. ¿Cuál es el problema del factor emocional? Principalmente la ansiedad y la depresión, que son enfermedades mentales, están muy relacionadas con la subida de peso, siendo un hito, o sea, me refiero que puede ser una causa o también puede ser un efecto de la subida de peso, en la cual se habla de la hiperfagia. ¿Qué es la hiperfagia? Es la necesidad imperativa de comer demasiado, de consumir muchos alimentos sin tener hambre como tal, como un medio de soporte emocional para ciertos otros problemas. Un ejemplo, problemas en la casa, un niño de 12, 13 años que ve que hay problemas entre los padres, que comienza a consumir más alimentos, como una forma de tratar el problema de fondo que hay y que a la larga va a generar obesidad. ¿Y por qué me menciono que es un hito? Porque va a producir obesidad, ¿ya? Pero también va a producir depresión, como también en viceversa, la depresión va a seguir produciendo obesidad y es un ciclo interminable, ¿no? Entonces, vamos a pasar un ratito, por favor, a las primeras gráficas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que hablábamos del tema cultural. Aquí quiero explicar un poquito más, ¿no? El factor cultural, ¿por qué? Aquí, ¿qué tenemos? Una de las comidas más típicas
del altiplano boliviano, ¿ya? Que va a ser el timpu, ¿no? El timpu primero que es un preparado que se puede hacer con carne, se puede hacer con carne de res o con carne de cordero, mayormente el típico es cordero, si no me equivoco, en el cual una pieza con grasa siempre tiene que tener bastante grasita el timpu, si no dicen que no sabe bien, se cose y vamos a tener la proteína cocida, o sea, la carne de cordero. Posterior se hace un ahogado, ¿no? Como va a ser un sofrito con lo que va a ser cebolla y ají amarillo, en el cual se baña la carne, acompañado con carbohidratos. Como mencionaba en la explicación previa, hay mucha abundancia de lo que van a ser los carbohidratos, entonces tenemos papa, tenemos chuño y arroz, ¿no? Y aquí hace un debut importante la ausencia de la ensalada, ¿no? Entonces no tenemos, es un plato que es rico en carbohidratos simples, o sea que son de muy fácil absorción, y segundo, que tiene proteína de alto nivel graso. Entonces, sobre lo frito, estamos consumiendo una carne muy copiosa o grasosa, ¿no? Siguiente ejemplo, también de la parte altiplánica, el charquecán, que en lo personal es uno de mis favoritos. Vamos a tener una proteína que puede ser en este caso la carne de res o la carne de llama, mayormente el típico es carne de llama, que es el charque, o sea, carne seca, deshidratada, salada, que se va a fritar y se va a soltar en mechones, ¿no? Conjunto con un pedazo de queso que funge como proteína también, acompañado de varios hidratos de carbono o carbohidratos, como van a ser, por ejemplo, la papa cocida conjunto con el mote. Muy buenas noches. Bueno, disculpen los errores técnicos. Hemos tenido una pequeña falla con la conexión de internet, ¿no? Continuando, me he quedado justamente donde terminamos de hablar sobre el tema de lo que va a ser una pequeña referencia de los platos típicos de lo que va a ser la región del altiplano. Vamos a pasar un poquito a lo que van a hacer en la gráfica, a los platos típicos de la zona del valle, ¿no? Entonces, hablando de lo que va a ser Tarija, Cochabamba, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la imagen un típico y deliciosísimo pique macho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del pique macho? Primero vamos a hablar de que afortunadamente, como la gráfica nos muestra, vamos a tener lo que va a ser la presencia de algo parecido a una ensalada, que es una pequeña porción de zarza, o sea, de cebolla picada con tomate, acompañada de huevo cocido, y las proteínas, que van a ser mayormente la carne frita, conjunto con salchicha, y en algunos casos también llevan chorizo. Entonces vamos a tener la conjunción de un embutido conjunto con una proteína fuerte que va a ser la carne, ¿ya? Y papas fritas. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos harto carbohidrato o hidratos de carbono sobresaturados por grasa, o sea, fritos en lo que va a ser el aceite, y la presencia de carne, salchicha y jamón, bueno, perdón, no jamón, chorizo en algunos casos, que aumenta el valor calórico y aumenta los niveles de colesterol de la ingesta del apetito, de la comida, perdón, ¿no? Entonces, otro ejemplo de esto va a ser el saice, haciendo relación a lo que va a ser Tarija, ¿no? Bueno, aquí es un poquito la figura peor. ¿Por qué? Porque vamos a tener como una mezcla de varios carbohidratos en conjunto. Vamos a tener lo que va a ser arroz, ¿ya? Fideo, en algunos casos lleva tunta también, o también le pueden poner lo que va a ser el chuño puti, que lleva huevo o a veces maní. En el caso de la tunta lleva maní, ya que son carbohidratos. Conjunto con el ahogado, que va a ser carne molida, puede llevar o papa o habas, ¿ya? Y van a tener mucha conjunción de hidratos de carbonos y con una pequeña ensalada, que vamos a volver al tema de la zarza, ¿no? La cebolla y el tomate, que es muy poca en comparación a los 3 o 4 hidratos de carbono que tenemos en el plato, haciendo una comida alta en azúcares. Vámonos para allá las zonas calientes, como va a ser el tema del oriente boliviano, el tema de el típico plato del majadito, ¿no? Que va a corresponder a la media luna, Pando, Beni, Santa Cruz, ¿ya? El cual vamos a tener arroz, ¿ya? Que está presente mezclado con mayormente una proteína que puede ser carne de res molida o puede ser charque de res igual frito y deshilachado, conjunto con el arroz, plátano frito maduro, ya que va a ser el acompañante, yuca frita y un huevo frito. O sea, resalta la palabra frito, donde estamos mezclando un alto contenido de hidratos de carbono, como van a ser el arroz,
la papa y la yuca, y principalmente el problema aquí perdón, dije papa, el plátano. El gran problema aquí es al fritarlo, la cantidad de grasa que se absorbe al fritar un plátano o al fritar una yuca, ¿no? Y vamos a tener un alto índice calórico con este plato, ¿no? Otro ejemplo es el locro carretero, igual de estas tres zonas, en el cual va a ser un caldo, en el cual estamos cociendo, como ven, un pedazo de carne, puede ser de pollo, puede ser charque o puede ser carne como tal, de res, pero con grasa, la cual es sofrita, luego se cose, conjunto con arroz, huevo y también plátano verde cocido. Entonces, destaca lo que va a ser el arroz, el plátano y a veces la yuca, que son hidratos de carbonos altos. Más bien, es un plato menos calórico por el hecho de que va a presentar lo que va a ser los hidratos de carbono cocido, pero eso no deja de decir que sea alto todavía, y lo que va a ser la cantidad de carne, ¿no? Al llevar grasa, vamos a aumentar los niveles de colesterol que se presenta en este plato, ¿no? Entonces, vamos a volver un poquito otra vez a la parte de la disertación, ¿ya? Entonces, ese es el problema de lo que hablamos un poquito del tema de la organización cultural en lo que va a ser a los platos y a la alimentación, ¿no? Ahora vamos a hablar los factores de riesgos médicos como tal, ¿ya? Entre ellos vamos a mencionar uno muy importante, que va a ser los hábitos tóxicos. ¿A qué me refiero con hábitos tóxicos? Mayormente se menciona al consumo del tabaco, al consumo de alcohol y al consumo de alimentos insalubres o la comida chatarra, ¿ya? Vamos un poquito igual con el tema de lo que va a ser el tabaco. Vamos a poner, por favor, la gráfica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con el tema del tabaco, ¿no? El tabaquismo y la obesidad está muy, muy relacionado por varios factores. Principalmente, ¿cuál? En una fase inicial de la persona que consume, que fuma, que consume nicotina, la nicotina es un estimulante, ya que se une a nivel a los receptores del cerebro y que genera un aumento en las respuestas, o sea, te deja hiperactivo, corta el sueño y genera que tus reflejos sean más abundantes. En una fase inicial, el tabaquismo ayuda a bajar de peso. Pero ¿cuál es el problema? Que posterior al consumo de tabaco, eso se revierte, debido a que la falta de sueño y la sobreestimulación van a sobreestimular la producción de ciertos receptores químicos en el cerebro, como va a ser la leptina, como va a ser la serotonina, como la dopamina, entre otros, que van a jugar un rol importante en lo que va a ser el aumento del hambre y la disminución de la capacidad de quemar la grasa corporal. La ansiedad como tal, que está producida netamente por la sobreestimulación de la nicotina, es uno de los factores predisponentes o determinantes para que haya un aumento del apetito y el paciente comience a engordar. Es un mal pronóstico un paciente obeso que fuma. ¿Por qué? La nicotina va a inhibir la producción de la leptina. La leptina es una hormona que vamos a hablar posteriormente cuando hablemos de lo que va a ser el ciclo de la obesidad, que tiene un rol fundamental para controlar el apetito y para bajar de peso, ¿ya? Otro hábito tóxico que tenemos es el alcoholismo. El alcoholismo es uno de los mayores predisponentes no solo a esta enfermedad, sino a varias, ya que es un condicionante hepático. ¿Qué quiere decir? El consumo excesivo de alcohol va a disminuir la función hepática, porque intoxica los hepatocitos, las células hepáticas, y va a ir disminuyendo. Entonces, como vemos aquí en la imagen, mayormente tenemos lo que se llama la panza o la barriga chelera, ¿no? Pero está muy relacionado no solamente al consumo de cerveza, sino de otros. Es decir, los varones, porque mayormente el alcoholismo está muy relacionado con los varones, es más predisponente en varones. Una persona que consume bebidas destiladas cortas, como van a ser, por ejemplo, la cerveza y el vino, de manera ocasional, puede mantener un peso normal. Pero cuando mezclamos la ocasionalidad con la frecuencia, o sea, que sea mucho más seguido, y mezclamos varios tipos de alcoholes, comienza a haber el aumento de peso. Y cuando ya tenemos un hábito alcohólico consumado, conjunto con otros factores, por ejemplo, el exceso de comidas copiosas, el sedentarismo, como vemos en la clásica imagen, ¿no? Vemos un varón sentado de aproximadamente unos 50 años con
en su sofá, conjunto con sus cervecitas. Entonces estamos hablando de sedentarismo, consumo de bebidas alcohólicas y la genética de predisposición a la obesidad, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? El alcoholismo a nivel hepático va a generar alteraciones en la producción y en la depuración del colesterol, generando y predisponiendo a la producción de más colesterol que no se puede metabolizar, desencadenando en lo que se conoce como esteatosis hepática o hígado graso, que vamos a hablar un poquito después, en relación a lo que van a ser las complicaciones, ¿no? Los malos hábitos alimenticios, que eso hablábamos justamente de alimentación insalubre, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud hace más de 30 años ha mencionado una alerta a todos los países por los altos contenidos en azúcares de los alimentos de la fast food o comida rápida, como se conoce, también que van a predisponer estas enfermedades como otras. Las comidas fritas, que son de fácil acceso, como van a ser los pollos, las hamburguesas, los pastelitos, las donas, las malteadas, son factores predisponentes. Primero porque hablábamos cuando les mencioné anteriormente los factores alimenticios, las bebidas azucaradas, ¿no? Estamos hablando de las malteadas. Y en la comida rápida, que es muy predominante, porque cuando hablábamos en un inicio del tema de lo que va a ser el tipo de vida que se tiene actualmente, mencionamos lo que va a ser el estrés que normalmente se maneja en un ambiente laboral, la poca flexibilidad para ambientes y tiempos en alimentación, que predispone que el trabajador actual tenga que acceder a alimentos que están disponibles en ese momento. ¿Y qué es lo que más tenemos? Una hamburguesa, un pollo frito, ¿no? Donde predomina la grasa y las materias fritas a nivel de la alimentación, ¿no? Otro problema que también es relacionado con los malos hábitos son los fines de semana largos o el sedentarismo del fin de semana, que es así llamado, en el cual las personas, mayormente los trabajadores, nosotros mismos, nos vamos a la cama, nos echamos, nos ponemos Netflix, una película con sus snacks, ¿no? Tus traguitos, puede ser una bebida azucarada, una gaseosa, o también puede ser a veces vino o cerveza, y papitas fritas, que Doritos, etcétera, 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 ¿no? Y para terminar, el sedentarismo. ¿Cuál es el gran problema del sedentarismo? Hablábamos un poquito también en la anterior diapositiva, el tema del trabajo y el tiempo disponible. Hace más de 50 años, se está viendo un cambio a nivel de lo que va a ser las jornadas laborales, en el cual el trabajo es mucho más agotador y consume mucho más tiempo, el cual nos da menos tiempo para tener actividad física y para desestresarnos. Entonces pasamos más tiempo en nuestros trabajos que incluso con nuestras familias. ¿Y cuál es el problema? En la gráfica 1 vemos una señorita de aproximadamente unos 20 años, viendo tele y comiendo, ¿no? Dice la marca de un cereal que afortunadamente no es muy notorio, pero igual, azucarado. En la otra gráfica vemos un señor que está hablando por teléfono con su hamburguesa y en su oficina, ¿no? Entonces vamos manejando que los trabajos actualmente son muy de escritorio, por muy largas jornadas que exceden las 8 horas de trabajo y que estás condicionando que no hagas actividad física. Estar sentado en una oficina no es mucha actividad. Entonces, eso va aumentando un peldaño más para que seas un poco obeso, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que van a ser las causas como tal, la obesidad como enfermedad. Pero hasta aquí vamos a ver si tienen alguna pregunta. Tenemos una preguntita de los que nos han hecho llegar antes de iniciar el live, que dice, ¿cómo puedo bajar de peso solo comiendo sano? Ya. Un poquito difícil, ¿no creen? A lo que voy explicando hasta ahorita, complicado. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puedo bajar de peso solo comiendo comida sana? En primer lugar, hay que preguntar a esta señora qué es para ella comida sana. Aunque no crean, en la consulta médica 1000 veces me han dicho, doctor, yo como sano, y cuando hago un desglose de lo que come la persona, son carbohidratos. Es una dieta rica en hidratos de carbono, llámese papa, camote, chuño, choclo, y baja, muy baja en proteínas y en vegetales. Entonces,
la respuesta sería, ¿qué es sano para usted? Y si realmente considera que es sano, tendríamos que ver otros factores, como estamos hablando de lo que va a ser el tema del consumo de bebidas carbonatadas y del sedentarismo. Tal vez ahí sea la falla que tiene esta persona, ¿no? Otra pregunta, por favor. Claro que sí, doctor. Nos preguntan, Mel nos pregunta, ¿cuál es la relación entre la menopausia y la obesidad? Ya. Vamos a hablar un poquito de esa respuesta, de esa preguntita, vamos a darle la respuesta un poquito más abajo, cuando hablemos un poquito de la obesidad como tal. Entonces vamos a dejar un paréntesis, que es el siguiente subtítulo que voy a manejar, porque para mí es muy importante que entiendan cómo se produce la obesidad y se van a responder esta pregunta solita. ¿Ya? ¿Alguna otra? Sí, ¿los horarios de comida se deben mantener rigurosamente para evitar el sobrepeso? Ya. Antiguamente la corriente médica decía que teníamos que comer 3 comidas al día y en ciertos horarios, ¿no? Desayuno, el almuerzo, la comida principal, el almuerzo al mediodía y el té más o menos al ocaso. Actualmente, por el tipo de vida que vivimos, no es riguroso el horario. El horario no es importante. Existen tipos de alimentación, por ejemplo, la europea, donde el desayuno es casi un almuerzo y el almuerzo es una pequeña merienda y la cena se ha vuelto un alimento grande. ¿Y eso a qué se debe? Por el tipo de vida que se debe. Entonces, para mantener el peso no es tan importante tus horarios, sino es importante qué comes y cuánto tiempo te ejercitas, que eso vamos a hablar un poquito más en nuestras siguientes diapositivas, en el cual vamos a hablar sobre cómo se produce el sobrepeso. Entonces, la respuesta no es muy importante a qué hora comes. Lo importante es qué comes y cuánto te ejercitas. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que va a ser, por favor, las diapositivas, la obesidad como enfermedad. Bueno, aquí tenemos la primera gráfica, ¿ya? Y es importante porque menciona lo que va a ser el hipotálamo, el cerebro como tal, el estómago, los intestinos, el páncreas y la persona con una hamburguesa abriendo la boca, ¿no? Esto es lo que se llama el ciclo del hambre y saciedad. Para hablar de obesidad es imposible no mencionar el ciclo de hambre y saciedad porque compone la función normal de cómo uno come. Y para entender la normalidad tenemos que entender lo normal, ¿no es así? Entonces, básicamente les voy a dar un pantallazo, un poquito, para que se entienda. Y si no me entienden, en otros videos vamos a ir aclarando un poco más porque realmente es muy largo el tema de los reflejos. La regulación del apetito está relacionado a muchos factores hormonales y químicos que hay en el cuerpo. Cuando una persona siente apetito, tiene hambre, ¿ya? Se estimula la producción de ciertas hormonas que van a predisponer que comience a aumentar los niveles de apetito. Principalmente van a estar los péptidos, a nivel de lo que van a hacer el hipotálamo, que eso va a desencadenar que hay un reflejo de que comience a haber la necesidad de comer. Conjunto con el reflejo visual y olfatorio, se estimula la producción de estos, que hace que el paciente comience a sentir hambre, o una persona normal sienta hambre, ¿ya? Cuando tú comes, la cantidad de alimentos que comas, no importa cuál, van a llegar al estómago y el estómago se va a distender en su totalidad y va a comenzar el proceso de digestión, en el cual conjunto con el ácido, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, van a degradar todo lo que comas en 3 elementos principales, solo 3. Las proteínas, llámese la carne, el huevo, el queso, se van a volver aminoácidos simples. Los azúcares o hidratos de carbono se vuelven en azúcares básicos y lo que va a hacer las grasas en lípidos esenciales. Entonces tenemos hidratos de carbono básicos, aminoácidos y lípidos básicos. Cuando esto pasa al intestino, ya donde se produce la absorción, el páncreas comienza a secretar los niveles de insulina para que la cantidad de azúcar que se está ingiriendo no exceda la condición normal. Y ahí está el primer punto que hay que manejar. ¿Por qué? Porque en la regulación de la obesidad está alterada la función pancreática. Hay lo que se llama resistencia a la insulina, ¿ya? Segundo,
Una vez que tú has terminado de comer, se produce la hormona leptina. La leptina es una hormona que está netamente implicada en la obesidad, porque es una hormona que está secretada por los adipocitos. Los adipocitos son las células grasas que se encuentran en el abdomen, en la pancita, ¿ya? Está en toda la grasa, pero principalmente en la pancita, y tienen 3 funciones: almacenamiento de energía, el poder entregar energía cuando es necesario, o sea, entregar la materia principal para generar energía, y lo más importante, que es un órgano endocrino. O sea, ¿a qué me refiero con un órgano endocrino? Que puede generar la secreción de hormonas, y ojo, porque en la obesidad hay alteraciones hormonales muy, muy marcadas. Entonces, esta leptina, primero que frena el estímulo del apetito, entonces tú ya no tienes hambre. Y segundo, que ayuda a que comiences a producir energía a base de los adipocitos. Hace que los adipocitos, que son como esponjitas, suelten su contenido y puedas producir energía. También está relacionado a la producción de tirotropina. La tirotropina es una hormona que está relacionada en la hipófisis con la producción de hormona tiroidea. Entonces, todos los problemas tiroideos, llámese hipertiroidismo e hipotiroidismo, van a repercutir directamente en tu peso. En este caso, hablando de la obesidad, está mucho más relacionado con el hipotiroidismo, ¿no? La leptina también va a estar acompañada con una hormona más que se llama la melanotonina estimulante, ¿ya? Esta hormona melanotonina estimulante está producida por los melanocitos, que van a actuar directamente en la hipófisis y van a producir el tiempo en el cual tú puedes sentir apetito. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tu cuerpo está acostumbrado a comer cada 3 horas va a bajar los niveles de esta hormona y tú vas a comenzar a sentir hambre. Si tú estás acostumbrada a comer 2 veces al día, cada 12 horas va a bajar y va a presentar esta situación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a nivel cerebro, cuando tú comienzas a comer, hay 2 hormonas que están muy relacionadas con el apetito, que van a ser la serotonina y la dopamina. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, cuando tú comienzas a comer, se secreta, entonces tú sientes una sensación de felicidad, placer por comer, porque es una necesidad biológica, y aún más se secreta cuando tú tienes ciertos apetitos, ciertos alimentos que estás ingiriendo. Les doy un ejemplo. Yo amo los chocolates. Entonces, yo sí secreto harta serotonina cuando estoy comiendo chocolates. Si, digamos, tengo una paciente que le gusta mucho el huevo, va a secretar más serotonina cuando consume huevo, etcétera, etcétera, etcétera. La serotonina va a generar la producción de la dopamina. La dopamina, que es la hormona de la tranquilidad y la felicidad también, nos va a dar una sensación de placer, de éxtasis por estar consumiendo. Los niveles de serotonina van a comenzar a disminuir conjunto con la grasa que tú consumas. O sea, ¿qué quiere decir? Alimentos más grasosos nos van a producir menos serotonina. Al producir menos serotonina, se va a producir menos dopamina y es un efecto en círculo vicioso. ¿Por qué? Porque es aquí cuando hay el problema de una de las grandes causas de la obesidad, que es la obesidad emocional. Pacientes que tienen depresión, pacientes que tienen problemas de la habilidad emocional, tienen menos cantidad de serotonina en el cerebro. Entonces su cuerpo recuerda cómo producir serotonina, comiendo. Entonces te comes tus problemas, secretas muy poca serotonina porque mayormente son alimentos copiosos y es un círculo vicioso, ¿no? Tu cuerpo sabe que comiendo vas a producir serotonina, pero no es suficiente y sigues produciendo y sin embargo aumenta más de peso, ¿no? Ahí vamos a hablar ya van a ser 2 factores que estoy hablando. Primero el tema hormonal y el segundo el tema de la serotonina, que va a ser el tema emocional. Bueno, ahora, entendiendo esta parte de acá, ¿cómo se produce la obesidad? Vamos a hablar primero un poquito de física. No soy bueno en física, pero la obesidad está muy relacionada con la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía ni se genera ni se elimina, se transmuta, o sea, se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que comemos tiene la finalidad de generar energía. Entonces, cuando tú comes en poca cantidad, se produce menos energía. Pero cuando tú comes en exceso, ese excedente que no está siendo usado, que no
tiene una capacidad de eliminarse metabólicamente, se tiene que transformar. ¿Y en qué se transforma? En grasa. Se va a los adipocitos y es ahí donde se hincha. Al generar la hinchazón de los adipocitos, vamos a hablar de que hay menos leptina, es decir, que la leptina, que era la hormona de la saciedad, no va a estar completamente secretada. Al no secretarse completamente la leptina, no tienes total sensación de satisfacción, de plenitud, no te llenas completamente. La leptina, como les expliqué, que esto estoy hablando de la gráfica 2, aquí la chiquitita, llega a una parte del hipotálamo que se llama el núcleo arqueado, el cual, al ser poca, vamos a comer, pero no nos vamos a llenar. Al no llenarnos, vamos a seguir comiendo en menos tiempo, ¿me entienden? De lo que comíamos en 6 horas, ahora comemos 4. Al seguir con este proceso, de lo que eran 4 horas de diferencia, ahora son 3. ¿Qué quiere decir? Que aumentas tu ingesta de comida, lo cual no es suficiente para continuar produciendo la cantidad adecuada de leptina y sigues aumentando. Por otro lado, en el estómago, al llenarse, una capacidad, por ejemplo, de 2 manitos, a medida que tú estás comiendo más y más, él necesita adaptarse y la mejor forma de adaptarse es aumentando su tamaño. Al aumentar su tamaño, se va a secretar menos grelina. La grelina es una hormona muy relacionada con la distensión del estómago, es decir, que a medida que el estómago se ensancha más, se secreta menos. Al secretarse menos, va a volver al núcleo arqueado y también va a decir, sigo teniendo hambre. Entonces, tanto por falta de leptina como falta de grelina, por hábitos malos, vamos a comenzar a comer el doble. Cuando hemos llegado a este punto, hay un desbalance entre la comida que tú puedes quemar, o sea, las calorías que tú puedes quemar, con la comida que estás ingiriendo. Entonces, si tú necesitabas solo 2 de energía y estás comiendo 6, ese 2 se quema, pero ese 4 se va a la grasita. ¿No ve? Cuando llega a este punto, hay una inhibición total de lo que va a ser la hormona melanocitoestimulante, la cual, al inhibir la producción de esta hormona, se va a alterar 2 cosas. Primero, el ciclo del sueño y segundo, el ciclo de regulación del apetito total. Entonces, ya no tienes reguladores y sigues comiendo. Y aparte de que sigues comiendo, comes a deshoras y duermes menos. ¿Qué es lo que pasa con el sueño, que es un factor predisponente total en el tema de la obesidad? El sueño, tiene que ser en una persona mayor de 20 años hasta los 40, de 8 horas como mínimo. En este tiempo, en el sueño más profundo, se secreta una hormona, que es la hormona del crecimiento, la cual regula, conjunto a la hormona tiroidea, la función metabólica. Entonces, no duermes bien. Al no dormir bien, no hay la suficiente melatonina. Al no haber la suficiente melatonina, tienes más apetito. Al comer más, produces menos leptina y menos grelina y es un ciclo vicioso que vas aumentando de peso. Entonces, ¿cómo se produce la obesidad? Por un desbalance total en los ciclos de regulación del apetito con la leptina, la grelina, que altera el sueño y que aumenta más reduce más el control del apetito con la inhibición de la hormona melatonina estimulante y a la larga es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, vamos a pasar por favor a los signos y síntomas de la obesidad. Tienen una pregunta, cuéntenme, a ver. Ivonne pregunta, ¿aconseja usted el ayuno intermitente para bajar de peso? ¡Wow! Buena pregunta. Bueno, Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, mencionarte 2 cosas. El ayuno intermitente es una práctica deportiva, no una práctica médica. Entonces, ¿qué quiere decir una práctica deportiva? Que según tu biotipo y según tu cuerpo, puede funcionar o no. Estoy diciendo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, una persona de 30 años, obesa, que tiene un exceso de grasa de 30 kilos, no es nada aconsejable, porque el ayuno intermitente va a generar que tú aumentes la cantidad de hambre que tengas. Entonces,
al aumentar la cantidad de hambre que tienes, no vas a comer un puñito, te vas a comer 5 puños. Entonces vamos a volver a desbalancear el control y la regulación del peso. Ahora, un deportista que tiene, por ejemplo, 90 kilos, de los cuales son 30 kilos en pura masa muscular, que quiere otros objetivos, no bajar de peso, sino, por ejemplo, definir, quemar grasa y definir, sí le va a ayudar. ¿Por qué? Porque al retrasar el tiempo de ingesta, obligas a tu cuerpo que consuma las reservas. Pero para eso necesitas tener una regulación muy adecuada de una hormona, la insulina. El obeso tiene resistencia a la insulina. Una persona sana o una persona atlética tiene adecuada función de la insulina. Entonces, a tu respuesta, para bajar de peso, si eres una persona saludable y con fines deportivos, podría ser, pero necesitas una valoración médica adecuada o una valoración nutricional adecuada. Para una persona obesa, como es el tema, el ayuno intermitente es un castigo, porque en vez de mejorar, va a engordar 2 veces más de lo que debe. Julie nos pregunta, ¿usted recomienda la eliminación de los carbohidratos y seguir una dieta cetogénica? Uy, otra muy buena pregunta, Julie. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a hablar un poquito de tu pregunta. Te la voy a responder a medias, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de tu respuesta cuando hablemos de lo que es el tratamiento, ¿ya? La eliminación de los carbohidratos para nada es recomendable. Los carbohidratos representan el 70% de la generación de energía de la alimentación. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú eliminas los carbohidratos, tienes que reponer de alguna manera. O sea, si vas a aumentar la cantidad de grasas o si vas a aumentar la cantidad de proteínas. Y ahí son dietas muy vulgares. Por ejemplo, las dietas keto, que es un arma de doble filo, porque al aumentar la cantidad de grasa, estás aumentando la cantidad de colesterol que ingieres. Entonces, con fines médicos, no se recomienda. Sí se recomienda la disminución y el consumo mínimo de hidratos de carbono, pero sí es necesario para bajar de peso. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos acá? Cuando viene un paciente, le hacemos una valoración física en la cual determinamos como médicos cuál es el factor que está desencadenando su obesidad y a base de ese se le hace un planteamiento nutricional en el cual vamos a determinar cuál es su mayor necesidad. Bajar de peso rápido, bajar de peso moderado, y conjunto con un tratamiento integral y la valoración nutricional se va disminuyendo la ingesta de hidratos de carbono y de grasa, pero en ningún momento se la elimina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué cantidad es adecuada en los alimentos? Nos pregunta Janet. Perdón, no, otra vez la pregunta. Janet pregunta, ¿qué cantidad es adecuada en los alimentos? ¡Wow! La cantidad o la distribución del plato está muy relacionado a lo que va a ser la persona. Entonces, Janet, no te puedo decir claramente tanto. Necesitaría valorar tu caso. Mayormente se habla del plato inteligente, pero eso vamos a explicar mayormente un poquito después, perdón, en relación a lo que se trata al tratamiento. ¿Otra pregunta? Carla nos pregunta, ¿cómo puedo bajar de peso, ya que no me gusta ni muy dulce, ni muy salado, ni las grasas? Carla, un gusto que estés con nosotros, Carlita, esta noche. Bueno, ¿cómo puedes bajar de peso? Si tu alimentación está siendo adecuada, no consumes excesos de sales que ayudan a la retención de líquidos y no consumes exceso de azúcares que favorecen a la producción de más grasa abdominal, el problema debe ser que estás ingiriendo más de lo que puedes quemar. Entonces ahí hay una paradoja. Una dieta sola no te puede ayudar a bajar de peso al total. Necesitas sí o sí actividad física. ¿Por qué? Cuando hablamos ahorita de este punto, de lo que era la regulación hormonal, de la hormona del crecimiento, de la hormona tiroidea, hay un punto. La hormona tiroidea, que es la hormona que regula todo el metabolismo, comienza a tener una acción disminuida en el paciente obeso. La grasa, el exceso de tejido adiposo, disminuye la efectividad de la hormona tiroidea, entonces tu metabolismo se enlentece, por así decirlo. Entonces,
para que esto cambie, requiere necesariamente de actividad física. Es decir, si quieres un peso adecuado, tienes que alimentarte bien y tienes que ejercitarte. Eso vamos a explicar un poquito más cuando hablemos del tratamiento. Daniel nos pregunta, ¿desde qué edad puede comenzar la obesidad? La obesidad empieza desde que estás en el útero de tu madre, ¿no? Porque desde que hay mala alimentación. Entonces, les doy un ejemplo. No quiero ofender a nadie, pero es un ejemplo, claro. El hijo de una mamá gordita va a nacer un niño gordito. Al nacer gordito, ya tenemos factores predisponentes. Y si no se corrige eso en los próximos años de vida, vamos a presentar la obesidad infantil. La obesidad infantil que no se corrige es causa de obesidad en adultos. De hecho, el niño obeso de hoy es el adulto obeso del mañana, ¿ya? Bueno, vamos a continuar un poquito con la disertación para no alargarnos un poco más. Dejen sus preguntas, no se van a quedar sin su respuesta después del live. A los que no les haya respondido, le vamos a mandar respuestitas por vía de inbox, ¿ya? Bueno, entonces hablaremos un poquito de la sintomatología de la obesidad, ¿ya? Para eso tengo que hablarles de cómo los médicos decidimos quién es obeso y quién no es obeso, ¿no? No es así porque te veo y creo que eres obeso, no. Lo que se hace es una relación de la talla con el peso manejando el índice de masa corporal. Es decir, te pesamos y te medimos y a base de eso se hace un cálculo médico en el cual vamos a decidir qué tipo de peso tú tienes, en el que va a ser un peso irregular, o sea, un peso bajo, un peso ideal, un sobrepeso leve, la obesidad y la obesidad severa o mórbida. Entonces hablamos que el índice de masa corporal menor a 18.5 nos va a dar bajo peso. Un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 nos va a dar un peso saludable, ¿ya? El índice de masa corporal de 25 a 29.9 nos habla de sobrepeso y aquí hay alarma. ¿Por qué? Porque la obesidad no tiene síntomas. Cuando tú comienzas con sobrepeso y comienzas en la larga trayectoria de volverte obeso, no tienes síntomas. Es más, no hay persona que, si no tiene un condicionante, por ejemplo, un problema tiroideo, un problema metabólico, que tenga síntomas. Pero una persona que tiene una obesidad exógena, o sea, que es por comer demasiado, no puede presentar síntomas porque no se reconoce. Ahora, hay ciertos síntomas inespecíficos que se pueden presentar en muchos factores y pueden tener muchas explicaciones médicas asociadas al sobrepeso. Es decir, cuando ya tenemos este 25 a 29.9, ¿qué va a presentar? El paciente se va a presentar cansado. Tiene mucho cansancio, pero no es un cansancio que te va a decir, wow, no puedo realizar mis actividades, simplemente me canso más de lo que antes trabajaba 3 horas y bien, ahora trabajo 2 y me siento muerto. Luego van a ver la sensación de agitación, ¿no? A medida que corres, caminas, vas a sentir agitación, te agitas, te falta el aire, ¿ya? Puede presentar algunos dolores de cabeza, pero nada más, son síntomas muy vagos, ¿ya? Pero ya estamos hablando que cuando tenemos un índice de masa corporal alterado entre 25 a 29, estamos hablando de aproximadamente 5 a 7 kilos de exceso. Entonces ya hay los cambios que hemos hablado anteriormente en la gráfica anterior, que les estoy mostrando de nuevo. Ya hay los cambios totales, ya hay resistencia a la insulina, ya hay los niveles altos de colesterol, ya hay la resistencia a la leptina, ya hay la disminución de la creatina, ya hay la disminución de la melanotonina estimulante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay un mecanismo establecido que te está predisponiendo a que te vuelvas obeso. Cuando el índice de masa corporal se ha presentado directamente entre un 30 a 24.9, es decir, que el paciente tiene 10 kilos de exceso, se comienza a presentar los primeros síntomas de obesidad, que van a ser los síntomas de compresión. ¿A qué me refiero con síntomas de compresión? La pretoria. El paciente camina mucho y se siente agitado. ¿Por qué? Porque la grasa está presionando el diafragma, reduciendo el corazón, reduciendo el cuello. Entonces está, ¿no?, lo que se llama la respiración tortuosa. Segundo, va a presentar las apneas del sueño. O sea, ¿qué quiere decir apnea del sueño? El roncar y se queda como pedacitos sin aire. O sea, está y otra vez, ¿no? Típico de las personas que están con mucho sobrepeso.
Puede presentar síntomas de otras complicaciones a la hipertensión que vamos a hablar un poquito después, como la hipertensión, signos de diabetes, las dislipidemias, etcétera, etcétera. También va a presentar los primeros síntomas articulares degenerativos, dolor articular, las crepitaciones, o sea, que suene como crocante, dolores musculares muy evidentes, ¿ya? Pero lo principal es el agotamiento continuo, conjunto a las alteraciones del sueño. Duermo mucho, pero no descanso, me siento cansado, o duermo poco y me siento cansado igual, ¿no? Cuando ya hablamos de una obesidad severa o una obesidad mórbida, que ya hablamos de un índice de masa corporal arriba de 40, cuando se ha excedido el 50% de tu peso, o sea, si pesas 70, bueno, si tu peso ideal es 70, ya estás pesando 140, ya se presentan las complicaciones directas de la obesidad que vamos a hablar como siguiente punto, donde las complicaciones ya son muy evidentes, los síntomas compresivos son evidentes y los síntomas articulares son muy marcados, o sea, hay mucho malestar, mucho dolor, mucha limitación funcional, ¿no? Bueno, para hablar de obesidad tenemos dos biotipos físicos que nos ayudan mucho a los médicos a manejar. ¿Por qué? El índice de masa corporal no es una herramienta 100% efectiva. Les doy un ejemplo. Mi instructor de gimnasio, ¿ya? Mire, 1,85, es músculo puro, pero cuando hemos hablado y le he hecho una valoración porque quería llegar a ciertas metas, su índice de masa corporal me mostraba un 39.9, o sea, no lo puedo declarar obeso, porque el índice de masa corporal no relaciona lo que va a ser el músculo con la grasa. 1 kilo de músculo pesa lo mismo que 1 kilo de grasa, pero ¿cuál es la diferencia? El volumen. 1 kilo de grasa es increíblemente más, es grande, es hartísimo, a 1 kilo de músculo, que es una cosa pequeña, ¿no? Entonces, las nuevas actualizaciones de la obesidad nos mencionan que para el diagnóstico específico tenemos que manejar primero lo que va a ser el índice de masa corporal, el biotipo y la somatometría corporal. ¿Qué es la somatometría corporal? Se hacen mediciones de los perímetros del cuerpo en el cual vamos a ir viendo cómo están relacionados. Y con estos perímetros vamos a hablar primero de lo que va a ser el biotipo en pera, es decir, un cuerpo que tiene caderas anchas, el centro normal, caderas anchas, piernas gruesas, muy asociada a la obesidad femenina y también es muy relacionada con un tipo de obesidad muy hormonal, ¿ya? Segundo, el biotipo de la manzana, que ya nos van a presentar complicaciones mayores y principalmente si es varón, en el cual vamos a tener una barriga abombada, grande, toda circular en relación al torso, lo que llamamos las lonjas, ¿ya? Y que esta va a tener mayor síntomas compresivos, porque la grasa abdominal que les mencioné, donde está la mayor cantidad de adipocitos y que tiene más actividad hormonal endocrinológica, va a comprimir el diafragma. Al comprimir el diafragma, va a comprimir la caja torácica. La caja torácica y el corazón, que ya está bordeado de un recubrimiento de grasa abundante, no va a tener la funcionalidad continua, no va a poder distenderse completamente y ya vamos a presentar las complicaciones de la obesidad, vasculares, metabólicas, endocrinológicas, articulares y celulares, ¿ya? Y por último, el biotipo de la pera invertida, que es el típico piolín, como se les dice, ¿no? Una espalda grande, ancha, con pechos, en el caso de los hombres, lo que se llama la ginecomastia, que los pechos ya parecen hasta mamas femeninas, ¿ya? La presencia de un abdomen abombado, pero que va a ser menor en relación a la distribución del tórax. ¿Por qué? Porque hay una redistribución de la grasa que está como que, en pocas palabras, compensando, por así decirlo. Y esto va a generar muchos problemas. El biotipo de la pera invertida se ve en obesos mórbidos, como por ejemplo, aquellos que tienen 50% más de su peso corporal. El ejemplo de la persona que tenía que pesar 70, que ahora está pesando, por ejemplo, 140, ¿no? Y aquí ya es seguro lo que van a ser las complicaciones y las otras enfermedades asociadas a la obesidad. Un síntoma precoz que se puede presentar, y creo que es uno de los mayores predictores, es la acantosis nigricans. ¿Qué es eso? Como ven en la gráfica, es una pequeña pigmentación que hay como suciedad a nivel del cuello, de las axilas, de la ingle, de la parte posterior de la espalda, y en algunos casos también en las piernas,
que está relacionada a la resistencia total o parcial a la insulina, que es una antesala a la diabetes y que está muy relacionada a la obesidad, ¿no? Entonces, la primera es una mujer, aproximadamente de unos 50 años, y el segundo es un niño, de unos 10 a 14 años. Entonces, se puede presentar en cualquier estado de tu vida, y en el momento que si tú ya tienes esta acantosis nícrica, creo que es un punto en el que tú tienes que decir, algo malo me está pasando y necesito ayuda, ¿ya? Porque es un punto que todavía nosotros podemos controlar. En algunos casos se puede revertir las complicaciones y podemos evitar que hayan daños orgánicos, pero necesitamos que tú también creas conciencia, ¿no? Por último, las complicaciones. Bueno, las complicaciones son infinitas, pero los vamos a agrupar principalmente en lo que van a ser 5 grupos, ¿ya? Primero, las alteraciones cardiovasculares y respiratorias, en la cual va a estar la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, la probabilidad de los infartos, porque se llena de grasa las arterias y la parte más afectada va a ser el corazón. Como hay la compresión, el crecimiento del corazón, la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades periféricas, como por ejemplo de arteriales cerebrales, etcétera, 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 ¿no? Otro problema también que se va a presentar van a ser los problemas respiratorios compresivos. Por ejemplo, va a haber mayor probabilidad de generar asma, como también enfermedades respiratorias concomitantes, ¿no? Neumonías, problemas bronquiales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, los problemas digestivos. Al haber un exceso de grasa, al haber tanta biodisponibilidad de colesterol, vamos a presentar lo que se llama primero la estatosis hepática, que es el famoso hígado graso, que es un tema que los invito a que ustedes nos sigan, porque estos temas que estoy mencionando no voy a hacer énfasis ni los voy a explicar, porque son temas de los demás live que vamos a ir mencionando, que es una serie de temas para ayudar en la comprensión de la salud, a mejorar la educación en salud que queremos brindar a nuestros pacientes. Segundo, los problemas litiásicos, se producen ya piedritas de grasa a nivel de la vesícula, de los riñones, etcétera, etcétera. Y el síndrome metabólico, que es un riesgo total, ¿ya? Como pequeña introducción, el síndrome metabólico es la conjunción de la hipertensión, o sea, presión alta, los niveles de colesterol alto, las dislipidemias, la obesidad y problemas cardíacos concomitantes. Otro grupo van a ser las enfermedades articulares o reumatológicas, como van a ser primero que todo las artrosis degenerativa. Hay tanto peso que comienza a destruirte las rodillas, las caderas, la coxis, etcétera, 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 ¿no? Donde más afectado están las rodillas. Y como les dije, desde un comienzo ya comienza a ver más que todo dolores. Cuando ya hay 10 kilitos de exceso, ya comienzas a sentir crepitaciones, dolor en las articulaciones, ¿no? A las señoras y señoritas, los problemas hormonales ginecológicos, por ejemplo, la alteración de la menstruación, la amenorrea, que está muy relacionado con una disfunción hormonal que hay por el exceso de grasa y colesterol a nivel de los estrógenos, el balance de estrógenos, que disminuye la infertilidad. Y aquí hay un punto muy importante, porque la obesidad está muy relacionada con el síndrome de ovario poliquístico. Ya no es una causa, pero hay una relación. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad, en el síndrome de ovario poliquístico, se presenta lo que se llama la resistencia a la insulina y también en la obesidad, entonces predispone a que subas de peso, ¿no? A nivel varón también hay alteraciones. Hay disminución de la producción de la testosterona, disminución de la fertilidad. Y cuando la alteración de la testosterona en el varón se presenta, hay muchos problemas musculares, de regulación de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, los problemas psiquiátricos, ¿no? Mentales. La depresión. La ansiedad y la depresión están muy relacionadas con la obesidad, porque hay una repercusión. Desgraciadamente, la sociedad que tenemos es una sociedad muy punitoria, es decir, que te castiga, te lastima, te ofende. Y también a causa de eso hemos tenido la romantización de la obesidad, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de la gordofobia. Nosotros los médicos no somos gordofóbicos, pero sí promovemos a la salud. No podemos permitir que tú sigas creyendo que por ser gorda, estar con tus abdomen prominente, que estés casi sin cuello, con problemas respiratorios, digas, no, yo me siento bien. El problema es que tú no conoces las complicaciones que vas a tener, ¿no? Y como hablábamos también de los problemas oncológicos, el cáncer de estómago
de colon, de recto, vesicular, prostático, están muy relacionados con el tema de la obesidad. ¿Va a preguntar? Sí. Mel, segunda respuesta que te dé, que igual me la van a recordar, ¿no? El tema del tratamiento. Mira, Mel, vamos a hablar un poquito más, espérame, 2 diapositivas más, porque ya estoy en tratamiento, pero de antemano sí, y te voy a explicar por qué. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Brenda nos pregunta también, en caso de existencia de anemia y tener obesidad, ¿es posible bajar de peso y mejorar la anemia? Brenda, un gusto tenerte con nosotros. Es paradójico, ¿no? El obeso, al comer tanto, tiene deficiencias vitamínicas, deficiencias en micronutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy común ver un obeso anémico, pero mayormente son obesos que tienen un alto contenido de ingesta a base de hidratos de carbono y baja en proteínas. Entonces, sí se puede bajar de peso, pero ahí el problema no es la baja de peso. El problema es cómo corregir tus hábitos alimenticios o qué está causando tu anemia. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una hemofilia, que es una enfermedad de la sangre, si tú tienes alteraciones a nivel de la absorción del hierro, por ejemplo, por una gastritis, o tienes hemorragia digestiva, o sea, sangras por las úlceras en el estómago, vas a tener anemia. Independiente a eso, vas a ser obeso. Entonces hay que corregir, son 2 puntos que hay que trabajar. Sí se puede bajar de peso, pero se puede bajar de peso con una orientación médica y un tratamiento conjunto, que eso vamos a hablar un poquito más, donde un tratamiento integral y conjunto es adecuadísimo para este tema de este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Roger nos pregunta, ¿hay algún examen para saber si sufro de la tiroides? Problemas hormonales. Bueno, ese es un tema que vamos a hablar después, Roger. Pero sí se hacen exámenes laboratoriales de función tiroidea. Las alteraciones de la función tiroidea son muy raras en varones, se presentan, pero son muy raras. Mayormente son en mujeres. Entonces, lo que te recomendaría es más que pensar que tienes un problema en la tiroides, que necesitas una valoración médica para ver qué es lo que está pasando y por qué tienes sobrepeso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Jenely nos pregunta, mi gran dificultad es que puedo bajar de peso, pero no puedo de volumen. Ya, volumen y peso, ¿no? Es paradójico, pero es real. Bueno, el problema es el siguiente. Mayormente hay que ver qué es lo que te está pasando, Yaneli. ¿Ya? Puede ser que tú bajes de peso, pero tengas edemas. Entonces hay que hacerte una valoración médica y entender cuál es el motivo de tu obesidad. Ahora, hay alimentos o personas que consumen demasiado sales que retienen líquidos. Entonces, el líquido pesa menos que la grasa, pero es presente, el volumen es mayor. Entonces, hay que ver. Hay otras enfermedades que te pueden predisponer a estos tipos de cambios de volumen, por ejemplo, problemas menstruales, hormonales, el mismo estrés, la ansiedad. El ser mujer es un poquito tosco y predispone a muchas alteraciones al nivel de la bulimia, entonces podría haber. Lo que te recomiendo es que te hagas un control médico específico, porque si tú aún no sabes por qué está pasando, tal vez es que no tienes una orientación médica adecuada, ¿no? Chedo nos pregunta, ¿cómo podemos controlar y saber el estado de la tiroides? Hola Chedo, un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, el saber si tienes o no problemas tiroideos se diagnostica a base de laboratorios, exámenes laboratoriales, lo que va a ser la función hormonal, ¿no? Eso se hace un examen de sangre en el cual se va a ver, pero obviamente hay síntomas que te puede predisponer. El tema del hipotiroidismo no lo vamos a tocar mucho porque no es lo que condiciona la obesidad, puede ser relacionado, pero no como tal. Y en posteriores live vamos a hablar del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Ivonne pregunta, ¿el ovario poliquístico puede ser un factor determinante para la obesidad? Ivonne, bueno, el ovario poliquístico o la poliquistosis ovárica está relacionado, pero no es un factor predisponente, no es determinante tampoco.
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Así como os hemos explicado que hay una resistencia parcial a la insulina porque hay un aumento de demanda en colesterol y que a la larga va a generar que no se pueda regular la cantidad de azúcar en sangre y que el páncreas poco a poco vaya fallando en la regulación, a lo cual se le llama resistencia parcial a la insulina y que a la larga se vuelve resistencia total a la insulina, va a predisponer que tú aumentes de peso. Tu metabolismo no puede regular la cantidad de azúcar. Al no regular la cantidad de azúcar se va a ir más a los almacenamientos, o sea, más a la grasa. Y está muy, muy relacionado con el ovario poliquístico. Entre las alteraciones que presenta este problema, o sea, el síndrome de ovario poliquístico, hay resistencia a la insulina. Por eso en algunos tratamientos reciben la metformina, que es un medicamento para la diabetes, que te ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y se utiliza para justamente este tema. Pero no hay que confundir. Son dos enfermedades diferentes que se pueden ayudar entre ellas a que no bajes de peso, pero no es la causa. Si tú tienes síndrome de ovario poliquístico y no puedes mejorar de peso, o sea, no puedes bajar de peso o no puedes llegar a tu peso ideal, te recomiendo que hagas una valoración médica específica en el tema de peso. Porque hay que ver primero, controlar tu dieta. Segundo, ejercicio. No se puede bajar de peso solo por no comer. Se tiene que bajar de peso conjunto con energía, como les expliqué, por eso les dije, es determinante que ustedes entiendan cómo se produce la obesidad. Porque a medida que tú consumes, y volvemos a lo que les decía de la obesidad que cumple la primera ley de la termodinámica, la energía o la materia ni se destroza ni aparece mágicamente, se transforma. Si tú quieres eliminar grasa, la tienes que quemar. ¿Y cómo la quemas, mamacita? Ejercicio. Siguiente pregunta. La última, doctor. Brenda nos pregunta, ¿se puede mejorar la acantosis nigricans? La acantosis nígrica sí se puede mejorar, Brenda, principalmente porque como el problema está causado por una alteración de la insulina, o sea, la resistencia a la insulina, hay que ver en qué punto estás. Si tu resistencia ya es total o estás en una diabetes franca, va a mejorar. A medida que controles tu patología, controles tu peso, va a mejorar. Pero si no has llegado a una diabetes, puedes eliminarla controlando tu peso. Entonces, la acantosis nígrica se puede mejorar. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay personas, más que todo en el oriente, que utilizan ropa muy corta, que tienen los pliegues hiperpigmentados y utilizan químicos para despigmentarse y no llega. O sea, se despigmenta y vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque el problema no es la piel, el problema es tu peso. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito porque ya le debo muchas respuestas a nuestra amiga, ¿cómo se llama? Ivonne, perdón, soy pésimo en los nombres. Entonces, vamos a hablar del tratamiento de la obesidad, ¿ya? ¿Qué es el problema? Bueno, la obesidad, como muchas enfermedades, tienen un enfoque muy diverso y depende mucho del criterio médico, mucho de cómo afronta el médico el problema, pero hay ciertas cosas que nos regulan, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un tratamiento dietético, nutricional, de un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicológico, quirúrgico y de cambios del estilo de vida. Bueno, entonces, el dietético, y ahí hay un error. Mayormente las personas dicen, no, voy a hacer una dieta, y ahí cometemos el grave error de lo que son las dietas médicas y las dietas vulgares. Las dietas médicas son aquellas dietas que te puede dar un nutricionólogo, o sea, un nutricionista, o te puede dar el doctor, preferentemente un nutricionólogo. Nosotros los médicos pateamos mucho las dietas, tendríamos que tener estudios en nutrición, como es mi caso, para mencionar lo que va a ser una dietoterapia, ¿ya? Pero básicamente se requiere controlar el peso según tus ingestas, o sea, cuánto comes en calidad más que en cantidad, ¿no? Pero el tratamiento dietético requiere sí o sí de un cambio de estilo de vida y de mejorar tu peso, de tu actividad física. Entonces, requieres sí o sí hacer ejercicio. Una dieta por sí sola te puede ayudar 2-3 meses, pero luego hay el efecto rebote. ¿Por qué? Porque el organismo se da cuenta de que tu ingesta es menor a lo que quemas, que tu ingesta ha bajado de la noche a la mañana y que tiene que entrar en modo de reserva o de supervivencia.
comienzas a almacenar todo lo que comes. O sea, engordas hasta con el aire. Entonces, tiene que ser periódica. Aparte, que una dieta pierde su efectividad terapéutica pasado 2 meses. Aquellas personas que tienen una dieta toda su vida no van a lograr bajar de peso, tienen que cambiarla periódicamente y eso es una valoración constante con tu profesional en salud. El tratamiento farmacológico. ¡Wow! Aquí hay un choque de intereses, ¿no? ¿Por qué? Vamos a adelantar un poquito las diapositivas, ¿ya? Esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hace más de 100 años mencionó que la obesidad es un problema que ya se avecinaba para más y más y más, y que teníamos que tener mucho énfasis en lo que comemos, ¿ya? Y que ella recomienda principalmente limitar la ingesta energética procedente de la cantidad, grasa total y azúcares de la alimentación, un consumo mayor en frutas y verduras, asimismo como legumbres, cereales integrales y frutos secos regulados por un profesional. Realizar actividad física periódica de 60 minutos diarios en jóvenes y 150 minutos semanales en adultos. Entonces ya vemos que la Organización Mundial de la Salud no menciona medicamentos. ¿Por qué? ¿Existe un tratamiento farmacológico? Sí, es verdad. Existe un tratamiento farmacológico y está dado a base de ciertos medicamentos, como van a ser primero los inhibidores del apetito, que han dado mucho problema, ¿ya? Porque son adictivos. Son las anfetaminas, que afortunadamente eso no conseguimos en nuestro medio, el cual tiene problemas de adicción, ¿ya? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud indica que no es favorable el uso de fármacos y tienen que usar bajo ciertos efectos y ciertas condiciones, es decir, que seas un gran obeso mórbido, que tiene concomitancias y riesgos de mortalidad para usar estos medicamentos. Obviamente que no es el tratamiento completo. Segundo, podemos usar los inhibidores de la lipasa intestinal, que son medicamentos que te van a ayudar a manejar la lipasa. La lipasa que está en relación con la leptina. Entonces, la lipasa es uno de los neurotransmisores que va a estimular la producción de leptina. Entonces, como les expliqué, esa gráfica donde hablábamos de cómo se produce la regulación del apetito es importante para todo. Y estos medicamentos te ayudan de esa parte. Por último, los inhibidores de las catecolaminas, que van a ser medicamentos que van a inhibir otros neurotransmisores que te van a ayudar a controlar el apetito. Estos medicamentos son usados para varios tipos de adicciones, porque en realidad la comida se vuelve como una adicción. Estamos como para el tabaquismo, el alcoholismo, que son medicamentos regulados por los psiquiatras, son medicamentos de prescripción absoluta, ¿no? Y por último, vamos a tener los medicamentos, el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el problema del tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico es un tratamiento condicionante, es decir, hay varias cirugías, las cirugías bariátricas, puede ser con la colocación del bypass gástrico, de la banda stent gástrica, pero estas cirugías, primero que todo, te condicionan igual a que tienes que tener un cambio de vida. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? No hay una forma fácil de perder peso. Desgraciadamente, perder peso, aumentar de peso y llegar a la obesidad te toma años. Y también te toma años volver a tener tu peso adecuado. Entonces, es algo que tenemos conciencia. Volviendo a la imagen de lo que hablamos de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que hay que tener mucho cuidado reduciendo el contenido de grasas y azúcares y sales en los alimentos procesados, como por ejemplo los cereales, los enlatados, los embutidos, ¿ya? Asegurando la opción más saludable y nutritiva de estos disponibles que sean accesibles para los consumidores, ¿no? Como también limitar el consumo de la comercialización de alimentos ricos en azúcares, dulces, ahí estamos con los dulces, ¿no? Garantizando la disponibilidad opcional de alimentos saludables, apoyando la práctica de actividades físicas periódicas en el lugar de trabajo. Es decir, la Organización Mundial de la Salud te dice, ¿quieres bajar de peso? No es necesario medicamentos, no es necesario que te mates de hambre, es necesario que tengas un control entre lo que comes y el ejercicio que haces. Necesitas hacer ejercicio. Y ahí vamos a hablar del tratamiento psicológico. Cuando hablamos de los tratamientos psicológicos tenemos un problemita principal, que va a ser el tema de la
de la obesidad psicológica, o sea, que tú tengas problemas psicológicos y que te condicionen que comas mucho, ¿no? Por ejemplo, van a ver el tema de lo que va a ser principalmente la ansiedad y la depresión, que son problemas reales que necesitan tener condicionamiento, ¿no? Y tratamiento por profesionales de la salud mental. Hay mucho problema, los pacientes se rehúsan, pero realmente a veces la obesidad está causada por problemas emocionales, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo último que van a hacer en los tratamientos homeopáticos o los cambios de vida. La homeopatía ayuda mucho. Para los que no sepan, homeopatía se refiere a la medicina con manejos naturales, ¿ya? Y en este caso es lo que nosotros en Solaini hacemos. Principalmente hacemos un plan integral de reestructuración de tu alimentación conjunto a hábitos saludables y ejercicio, que es lo que promovemos. Entonces, ¿qué necesitamos para bajar de peso? Mayor actividad física. Y actividad física no quiere decir que de hoy día que estabas acostumbrado a ver Netflix 2 horas en tu casa y comerte una lasañita, mañana te vayas a hacer un ejercicio de alto rendimiento. Sino tienes que tener cuidado, control, o sea, ir periódicamente poco a poco ascendiendo y con control médico que te diga hasta qué punto puedes hacer, ¿no? Fortalecimiento muscular. Segundo, que te alimentes mejor. De nada sirve que te hagas una dieta, por ejemplo, estricta, completamente estricta, si pasado a que llegas al peso que tú quieres, vuelves a comer como antes y vas a hacer un efecto rebote. Y ahí es el problema de algunos suplementos o otros tipos de tratamiento, que no voy a dar nombres comerciales, pero que te ayudan a que bajes de peso porque te matas de hambre, pero luego rebotas, ¿no? Dejas de consumirlos y el día de mañana estás 2 veces más gordo, ¿no? Y por último, la asistencia médica. No te olvides de que la obesidad te puede traer miles de problemas. Y si tú estás gordito y te metes al gimnasio a alzar peso, te vas a arruinar más las rodillas. Necesitas una valoración médica conjunta, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, esta grafiquita que te dice cuidar tu peso es cuidar tu futuro de la mejor forma para amarte. Y el amor hacia uno mismo es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas. Bueno, mientras vamos a realizar el sorteo de las consultas médicas gratuitas, así que me ayuda, por favor. Vamos a ir comentando cuántas personas han inscrito. Sí, son 22 personas que han estado participando, así que vamos enseguida a estar haciendo el sorteo de las consultas médicas gratuitas, así que por favor estén atentos. Enseguida vamos a dar continuación. Bueno, me olvidaba, ¿no? Tenemos que responderle a Meli, ¿no? Entonces, ¿sí? Ivonne. A Ivonne. Ay, perdón. Entonces, a ver, Ivonne me preguntaba primero si yo estaba de acuerdo con lo que va a ser la reducción de hidratos de carbono y las dietas cetónicas. Bueno, mira, la dieta cetónica es una conducta de dieta no profesional. Son dietas random o dietas populares que ves en internet, como van a ser, por ejemplo, la dieta keto, la dieta mediterránea y esas cosas raras, que si te pones a pensar, sacrificas mucho tu alimentación. Entonces, no las recomiendo. Quitarle los carbohidratos a una persona es para que tengas que aumentar la cantidad de grasa. La grasa va a aumentar los niveles de colesterol que consumes y los niveles de colesterol que consumes van a predisponerte a que generes hígado graso, esteatosis hepática, que van a ser la puerta para miles de enfermedades, entonces no estás ayudando en nada. Hay algo que se llama el obeso de peso normal, que son esas personas flaquitas que tienen la barriga grande, que tienen obesidad porque a nivel abdominal hay un exceso de grasa abdominal y ese exceso de grasa abdominal va a desencadenar en todo lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces,
el obeso de peso normal con el obeso de grandes tallas es la misma comorbilidad. No sé si tienen alguna pregunta, no sean tímidos. No, Doc, ya no tenemos preguntas. Si hay algún tema o si no tiene algún tema adicional que quiera complementar, podemos pasar a hacer el sorteo de las consultas médicas. Claro, no, podemos proceder. Ya. Bueno, entonces son alrededor de 22 personas que han estado escribiendo entre nuestros canales que habilitamos para recepcionar las preguntas, entre WhatsApp y Facebook. Así que, a ver, enseguida van a ver en su pantalla el tema de las personas que han estado participando. A ver, denme un segundito, que enseguida vamos a estar habilitando la pantalla. Bueno, ahí tenemos los números de... Perdón que te corte, aquí estoy leyendo una pregunta muy importante de Janet Orozco que no hemos respondido, ¿no? Dice, si uno es resistente a la insulina, ¿cómo puede regular o regularizarse o normalizarse, ¿no? Eso es una pregunta muy importante. Janet Zárate, muchas gracias por tu pregunta y por estar presente con nosotros. Mira, eso es un tema muy delicado porque la resistencia a la insulina es la llave a uno de los grandes males metabólicos que es la diabetes. Entonces, si digamos, tú tienes una resistencia a la insulina parcial, en un control de 3 meses, a base de una mejor alimentación, de ejercicio periódico y en algunos casos que se requiere algunos medicamentos de apoyo como la metformina, tendríamos que ver si tu cuerpo reacciona o no. Eso ya no depende de una terapéutica médica, depende de la condición en el cuerpo que tenías en el momento que has venido a la consulta médica. ¿Qué hacemos acá en Solaini? Mayormente reestructuramos la alimentación del paciente, promovemos el ejercicio físico y conjunto con la terapéutica que manejamos acá, los fitoprobióticos, ayudan mucho a regular el sistema metabólico y hemos tenido grandes logros y grandes experiencias muy satisfactorias desde el punto profesional en el cual hemos revertido la resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina va a regresar si tú no cambias tus hábitos alimenticios. Si tú ya conoces que actualmente tienes resistencia a la insulina, necesitas tratarte, Janet, porque a la larga la resistencia a la insulina no se tiene claro en cuánto tiempo va a ser. Puede ser un año, como puede ser en 10, vas a generar diabetes. ¿Sí? Mel, muchas Exacto. gracias, perdón, yo soy súper distraído. Bueno, mira, Mel, el consumo de los jugos nutritivos es uno de los puntos cuando hablo de la reestructuración alimenticia que son muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué? Los licuados son una de las mejores formas de consumir fruta siempre y cuando sepas cómo lo preparas. Por ejemplo, el jugo verde es el clásico, todas las señoras toman jugo verde, ¿no? Y también los consumen cuando van al gimnasio, que es muy bueno, porque es un contenido de mucha agua con antioxidantes que nos ayuda primero a restablecer algunos puntos defectuosos que hay en un sistema metabólico que está alterado. Principalmente los antioxidantes nos ayudan a revertir los efectos tóxicos que hay de las grasas trans, las grasas saturadas por las frituras. Entonces nos evitan que nosotros podamos tener una posibilidad de contraer una neoplasia, un cáncer, como también nos van a ayudar a regular poco a poco el sistema metabólico. Entonces, sí, es muy necesario y es muy adecuado. En la terapéutica médica nutricional que le doy a los pacientes que vienen con este problema, es fundamental los jugos verdes. Pero no solamente los jugos verdes, Mel. También menciono los cocidos. Hay cocidos, por ejemplo, de linaza, los cocidos de cebada, que van a aportar micronutrientes que están en menor cantidad o que hay deficiencia durante el problema de la obesidad. Por ejemplo, el complejo B. Uno de los grandes problemas de la obesidad son los dolores musculares, como he mencionado, y eso está relacionado por la baja cantidad de complejo B que se presenta. ¿Por qué? Porque en un estómago dañado por todas las transgresiones alimenticias que tienes, porque el obeso siempre va a tener problemas gástricos, como he mencionado,
va a haber dificultad para la absorción de complejo B. Mayormente un obeso siempre está asociado a una gastritis, y una gastritis específica, una gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, ¿por qué? Porque comen comida muy chatarra, comen comidas que son demasiado copiosas, grasosas, mal elaboradas, y es ahí donde está este problemita. Entonces, es muy necesario. Por ejemplo, la linaza. La linaza te ayuda con la reposición de algunos elementos como más el potasio. La linaza tiene como 4 veces más potasio que el plátano. Y el plátano es un alimento que está contraindicadísimo en pacientes con sobrepeso. ¿Alguna otra pregunta, querida Mel, que me haya olvidado responderte, perdón? ¿No? Listo, entonces, proceda. Bueno, vamos a proceder entonces al sorteo de las consultas médicas gratuitas. Para esto estamos usando una aplicación online en la que van a poder ver la transparencia con la que se va a sortear las consultas médicas. ¿Cuántas consultas médicas se van a sortear, licenciada? 3. Perfecto, entonces vamos a hacer el sorteo de las 3 personas y bueno, aquí empezamos entonces, ¿no? Se está considerando a todas las personas que han escrito a través de WhatsApp con sus consultitas y a través de los comentarios de Facebook también. Ahí está, entonces la primera persona que tiene una consulta médica gratuita es Andrés Quiroga, que nos escribió a través de Facebook, a través de los comentarios. Así que por favor, Andrés, ponte en contacto a través de WhatsApp, o también puede ser un mensaje interno al Messenger de nuestra página, ¿no? Listo. Entonces, vamos con el siguiente sorteo, el número 2, ¿no? A ver, vamos a ver quién es el segundo ganador. Y ahí está. Salió el número. Es el 762-94-47-9. Seguramente nos escribió a través de WhatsApp, por eso tenemos registrado acá en lista su número. Así que vamos a verificar, licenciada, a quién pertenece el número. Y, a ver, le vamos a sacar una fotito para ponernos en contacto enseguida. Ahí está, estamos registrando internamente el número. Le repito, es el 762-94-47-9. Perfecto, entonces a la señora Tania Cruz le vamos a pedir igual que se ponga en contacto. Nosotros vamos a estar escribiéndola a través de WhatsApp. Listo, entonces vamos a proceder al sorteo de la tercera consulta gratuita. Y bueno, enseguida vamos a estar comentándoles también a través del modelo integral que trabajamos en Solaini. A ver, ahí está, el tercer ganador de la consulta gratuita es el 732-08-039. Ahí está, a ver, no nos envió todavía su nombre, pero enseguida vamos a estar poniéndonos en contacto. A ver, dice, tengo 45 años. Bueno, es una persona de 45 años según el mensaje que nos escribió y por eso registramos un número, pero enseguida ya estamos escribiéndole para recordarle que puede pasar a la dirección que enseguida vamos a estar compartiendo. Listo, Doc, entonces tenemos ahí a los 3 ganadores de las consultas médicas y bueno, a ver, le voy a pasar acá el micrófono a la licenciada Marta también, que nos pueda comentar un poquito sobre las personas que tienen que hacer o cómo nos vamos a estar contactando con ellas. Perfecto. Estar atentas para nuestro siguiente live. Vamos a estar todos los martes a la misma hora en la página del Facebook, tocando diferentes temas. Pueden mandar sus preguntas o consultas, dudas al teléfono de WhatsApp que está ahí en la página 72009692. Y las estaremos registrando y como vieron, el doctor va a estar respondiendo a lo largo de la exposición. ¿Algo más, doctor? Bueno, muchas gracias, agradecerles a todos por esta charla. Pensábamos que iba a ser 1 hora, pero a mí nos hemos alargado un poquito más. Cuando la comunicación es tan bonita y fluida como estamos teniendo con ustedes, siempre es un placer continuar con estos temas, ¿no? Invitarlos abiertamente, por favor, para nuestro siguiente live, el cual va a ser el próximo martes. El tema de discusión y de debate va a ser el tema de dislipidemias, o como mayormente se conoce como los colesteroles altos, los triglicéridos, ¿no? Recordarles también que estamos atendiendo aquí en el Centro Solaini
todo tipo de enfermedad metabólica, articular. Si tienen alguna enfermedad o alguna consulta, no duden en pasar por venir. Estamos con los brazos abiertos esperando por ustedes. Asimismo, contamos con los servicios de atención a domicilio para las personas que no pueden acudir por factores laborales o porque la enfermedad realmente los está agarrando durísimo. Entonces, vamos a domicilio, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes y hasta la próxima. Así es, Doc. Y bueno, para finalizar, invitamos a que se puedan conectar todos los martes, que vamos a estar realizando a partir de las 7:30 los lives en Facebook. El siguiente tema nos repite, por favor, Doc. Va a ser dislipidemias o los colesteroles altos, ¿no? Listo, entonces en fecha 29 de marzo nos estamos encontrando con este tema. Listo, muchas gracias. Chao, hasta la próxima.